Queridos amigos, llegó el día del comienzo de mi canal de YouTube, La Dulzura de mi Carácter. Vamos a estar con todos ustedes lunes, miércoles y viernes comentando todas las cosas que sucedan en el béisbol de las grandes ligas. Hemos decidido comenzar este primer programa hablando de las reglas, de la modificación de las reglas el año pasado, lo que provocaron y las otras modificaciones que se han planteado para esta temporada de 2024. Primero que nada, yo tengo que decirles que, como dicen algunos historiadores en otros temas, para hacer el análisis de lo que pasa en una situación actual, tú tienes que conocer la historia. Y si uno se va a la historia del béisbol de Grandes Ligas como tiene que irse, nos vamos a 1978. En 1978, pues los juegos duraron en promedio 2 horas y 30 minutos. 2 horas y 30 minutos. Pero las circunstancias, pues, de esa temporada nos dieron unos números de 0,70 jonrones por juego. Los abridores duraban 6,5 innings y se utilizaba 1,4 relevistas por juego. Como ustedes verán, esto es una situación impensable para el día de hoy, con las características que tiene el béisbol de Grandes Ligas. En el 2022, bueno, ya ustedes saben que la duración fue 3 horas y 3 minutos, pero en vez de 0,70 jonrones, se dieron 1,07 jonrones por juego. En vez de los abridores durar 6,5 innings, duraban 5,1 innings. Y en lo que respecta a los relevistas, notable la diferencia, de 1,4 relevistas por juego a 3,3 relevistas por juego. ¿Por qué le doy estos números de la comparación de el béisbol en 1978, donde los juegos duraban 2 horas 30 de promedio, y en el 2022, que duraban 3,03? Porque las condiciones son muy diferentes. Es evidente que los juegos, con tantos relevistas que vienen a lanzar, con los cuadrangulares en aumento, con las carreras anotadas en aumento, con todas esas cosas en aumento, era muy poco probable pensar que un juego de pelota podía durar 2 horas 30 minutos por los medios normales. Entonces, el comisionado, sin duda alguna, que ha tenido una paranoia con la duración de los encuentros, porque, bueno, en todos estos últimos años hay que reconocer que se habían creado unos vicios que aumentaban la duración del juego de pelota. ¿Y a qué vicio me refiero? Me refiero a 5 o 6 salidas de un catcher en el mismo turno a conversar con el pitcher, los bateadores eh, yendo a ponerse perrubia, yendo a cambiar los guantiles. Bueno, todas esas cosas aumentaban y fueron vicios que se vinieron creando y aumentando al pasar de los años. Entonces, yo comprendo que esos vicios y esas situaciones había que tratar de ponerles coto. Incluso no me siento tan mal con esa situación de permitirle solamente dos envíos, 2 tiros del lanzador a la primera base, cuidando a los corredores. Y la limitación de la salida de los catchers para conversar con su pitcher, la salida de los managers, todo eso yo creo que había en sana paz que corregirlo y que aplicar el reloj en ese sentido. Hoy en día tenemos que un bateador, el bateador en el círculo de espera tiene 30 segundos para ponerse allí. Para este año incluso van a recortar los cortes comerciales. Todas esas cosas contribuyen a que el juego sea más rápido. De todas maneras, yo tengo que decirlo
soy un purista en ese sentido. Un juego de pelota dura lo que dure un juego de pelota. Pero si se pueden quitar todos esos vicios, todos esos tiempos basura, pues evidentemente que las cosas van a ir bien, pero siempre pensando en que la situación del béisbol actual es muy diferente a la de 1978. Esperar que los juegos duren 2 horas y 30 minutos es realmente muy poco sensato. Y entonces tenemos que se metieron a utilizar el reloj para los lanzadores. Se ubicaron en 15 segundos para los bateadores cuando no hay gente en base y 20 segundos cuando hay gente en circulación. Algunos escuché, y casi me da un soponcio, decir que bueno, que habían eliminado todos los tiempos basura del béisbol. Decir que el comienzo de un juego de pelota, el laboratorio de un juego de pelota es la comunicación entre el pitcher y el catcher, incluso con el manager. Ese es el origen del juego de pelota, ese es el laboratorio del juego. Y decir que eso es un tiempo basura es tener basura en la cabeza. Y entonces, ¿qué pasó? Yo fui de los primeros que me sulfuré, que no es muy raro, perdí la dulzura de mi carácter, como tantas veces cuando eso pasaba y cuando eso fue instituido. Y bueno, rápidamente se comenzaron a ver los frutos, hubo unas cuantas violaciones y yo a mitad de temporada, cuando todo el mundo estaba celebrando los cambios, oye, qué maravilla, los cambios fueron una cosa buenísima, ya los juegos no duran tanto, van a regresar los jóvenes al juego de béisbol, pero bueno, ¿quién puede creer eso? Déjense de mentirle a uno. Ah, bueno, es que ahora los muchachos van a decir, mira, el juego de béisbol está durando 15 o 20 minutos menos. Ahora en vez de ir para la discoteca, vamos para un juego de pelota. Eso no se lo puede creer nadie, ¿no? Evidentemente, la asistencia aumentó, pero aumentó por esta situación. No estoy tan seguro. En parte debe haber sido por eso, y en parte porque veníamos de una pandemia y de una inflación grande en los Estados Unidos. Pero yo, a mitad de la temporada, cuando veía que nadie reclamaba, yo decía, pero bueno, si los que sufren con esto son los lanzadores, y de hecho así se comprobó, cuando en la temporada, pues todos los números ofensivos aumentaron. Los que pagaron el plato, como era lógico esperar, fueron los lanzadores, porque el promedio colectivo pasó de 2.43 a 2.49. Tuvimos pues una cantidad de 900 honrones más y 1.600 carreras más. La efectividad pasó de 3.97 a 4.31. Sufrieron fue los lanzadores, porque venían acostumbrados a un ritmo y a una situación, repito, en el origen del juego. Y recortar eso dramáticamente iba a tener sus repercusiones. Bueno, tuvo todas esas repercusiones de un año a otro. La ofensiva pues se dio banquete con eso. Que los lanzadores no se atrevieron a levantar su voz con esta circunstancia y terminó la temporada. Y yo dije, bueno, si los lanzadores, que son los que tienen los problemas, no dicen nada, si los lanzadores no se quejan, entonces bueno, yo estoy arando en el mar. De manera que esa es la circunstancia que se presentó. Y entonces, como era de esperarse, bueno, dicen que en el 2023 los pitchers lanzaron la pelota con hombres en base con 7.3 segundos restantes en el reloj. Eso no se lo cree ni su abogado defensor. Eso no lo puede creer nadie. Nadie, eso es mentira. Yo no sé, utilizan eso para entonces decir que bueno, sí, tienen un margen y vamos a bajar entonces el margen de 20 a 18. Bueno, han surgido algunas voces, no tantas como yo esperaba. Nick Pivetta y unos pocos han reclamado, pero en esas
circunstancias, en esas circunstancias, pues no hay una presión lo suficientemente importante. Y dicen entonces que a partir de los meses, a partir de abril y en los subsiguientes meses, pues fue subiendo el tiempo promedio de los juegos, porque evidentemente al principio la alarma y la presión del reloj se fue, se fue diluyendo un poco al pasar de los meses y en el último mes aparentemente dicen que fue 2:44 en vez de 2:40. O sea, aumentaron unos 4 segundos, unos 4 minutos por juego porque los lanzadores utilizaban más el reloj, lanzaban la bola un poco más tarde, se fueron acostumbrando a manejar la presión y entonces por esa razón el comisionado y el comité de competencia, ese comité de competencia se creó con el acuerdo entre Major League Baseball y la Asociación de Peloteros en el 2022 y tengo que decirlo, ese comité de competencia es una farsa tremenda. ¿Por qué? Porque lo constituyen 11 personajes, 6 dueños de equipo, 4 peloteros y un umpire. El año pasado, tanto para el reloj como para los Chiefs, votaron y la votación quedó 7-4. Los peloteros votaron en contra de esa situación. Los peloteros no tienen ni ton ni son en las decisiones del comité de competencia, por eso yo lo considero una farsa. E incluso este año, por su cuenta, decidieron entonces bajar esos 2 segundos. Hay otras modificaciones no tan importantes. La línea de carrera entre home y primera le quitaron una salida a la manager a conversar con sus lanzadores y entonces pues se presenta esa nueva situación y no hay voces aclamando algo en contra y en primera instancia, valga corregir, la Asociación de Peloteros mandó una carta al comité de competencia diciéndole, por favor, vamos a tratar de estabilizar esta situación con 15 y 20, vamos a tratar de investigar si hay una influencia de la disminución del reloj en las lesiones, si hay un problema con esas circunstancias, con las lesiones. Y entonces averiguaremos eso. Pero el comité de competencia, nada, no le importó ni un comino esa situación y le rebajó esos 2 segundos. Vamos a ver, rebajaron también en esas circunstancias otras situaciones y tenemos que vamos a esperar a ver qué sucede. Como decía yo, de la mitad de la temporada, si los pitchers y la asociación de peloteros no se manifiesta con cierta contundencia en contra de esto, bueno, el comité de competición, esa farsa que pusieron los dueños, va a aprobar lo que le dé la gana sin tomar en cuenta a los lanzadores. Las lesiones se producirán el año pasado con la cuestión de las almohadillas también. Se produjeron una cantidad de intentos de robo superiores con la posibilidad del lanzador de no cuidarlo tanto, pero el porcentaje de éxito solamente subió 5%. El año pasado salían menos, pero llegaban al 75%, este año salieron más y llegaron al 80%. No fue algo muy contundente. ¿Qué esperar para esta temporada? Bueno, los números de los lanzadores son los afectados, los únicos afectados en este cambio de regla son los lanzadores. Las lesiones seguirán diciendo si esto es bueno o malo. Y ya con el tiempo cumplido, tenemos que decirles que en en nuestra próxima entrega vamos a hablar de la fatídica regla panamericana.
que parece que la han instituido en definitiva. Era algo de urgencia por la situación de la pandemia y los peloteros mismos lo pidieron que se mantuviera. Eso significa, se juegan 22,000 innings en la temporada, eso significa 360 innings menos. ¿Usted sabe cuánto gana un pelotero, para despedirme? ¿Cuánto gana un pelotero promedio en las grandes ligas por inning? $4,000. Y el sueldo mínimo, $450 por inning. Y entonces no pueden jugar 360 innings adicionales de los 22,000 y tienen que hacer un sacrilegio de envasar a alguien que no tuvo ningún mérito para envasarse y ponerlo en segunda. Eso es un desastre, pero lo seguiremos comentando y seguiremos día a día perdiendo la dulzura de nuestro carácter. Hasta el próximo lunes, queridos amigos.